Aquí no hablamos para entretener, hablamos para despertar. La psicología humana no es un libro polvoriento en una estantería, es el mapa oculto de las decisiones, los miedos y los deseos que moldean cada vida. Quien ignora este mapa camina a ciegas, repitiendo errores, cayendo en las mismas trampas, creyendo que todo es azar. Pero quien decide leer la mente humana, no solo suya sino la de los demás, se convierte en arquitecto de su destino. No dependes del mundo, porque comprendes lo que mueve al mundo. Eso es lo que hoy quiero mostrarte. Déjame preguntarte algo, ¿cómo puedes enfrentarte a los demás si ni siquiera entiendes tus propios impulsos? La pregunta parece sencilla, pero encierra la raíz de casi todos los fracasos humanos. Nos creemos dueños de nuestras decisiones, pensamos que cada paso es producto de nuestra razón, cuando en realidad la mayor parte de nuestras elecciones nacen de lo que no vemos, de lo que no queremos aceptar, de lo que late en lo más profundo de nuestra mente. La psicología humana no es solo un campo de estudio académico, es un espejo que nos desnuda, que arranca la máscara que usamos frente al mundo y nos obliga a contemplar el verdadero rostro que se esconde bajo ella. Y ese rostro, a veces, no nos gusta. La mayoría vive con la ilusión de que sabe quién es. Te preguntas, ¿quién soy yo? Y respondes con tu nombre, tu edad, tu profesión, tus gustos. Pero todo eso son etiquetas, no esencia. La esencia está en los patrones invisibles que repites sin darte cuenta, en las heridas que te gobiernan aun cuando crees haberlas olvidado, en las voces internas que moldean tu manera de reaccionar. Leer psicología humana es abrir esa caja sellada, es atreverte a escuchar lo que nunca quisiste escuchar, es entender que tu ira, esa que explota en momentos inesperados, no es producto del instante, sino de algo que lleva años acumulándose. Que tu tristeza, esa melancolía que llega de noche, tiene un lenguaje oculto que aún no has aprendido a descifrar. Que tu ambición, esa necesidad de lograr más y más, muchas veces no nace de la pureza de un sueño, sino de la desesperación de llenar un vacío. Cuando tomas un libro de psicología, no estás leyendo sobre otros, estás leyendo sobre ti. Cada página es un espejo que devuelve gestos tuyos que no habías visto, que refleja sombras que trataste de ignorar. Descubres que tu mente no siempre es tu amiga, que a veces conspira contra ti, poniéndote trampas, arrastrándote a repetir lo que juraste dejar atrás. Descubres que esa relación tóxica en la que caíste no fue un accidente, sino la repetición de un patrón. Que esa decisión impulsiva que te costó tanto no fue un simple error, sino una manifestación de un deseo inconsciente que buscaba gritar. Y cuando lo comprendes, cuando por fin lo ves con claridad, dejas de ser esclavo. Ser esclavo no significa estar encadenado físicamente, significa estar dominado por aquello que no entiendes. La psicología humana es el arte de romper esas cadenas invisibles, porque el enemigo más peligroso nunca es la persona que está frente a ti, sino la voz que susurra dentro de ti. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que te compara constantemente, que te obliga a dudar incluso cuando lo tienes todo. Esa voz que te manipula, que te hace sabotear tus propios logros, que te mantiene en lugares donde ya no deberías estar. ¿De dónde viene esa voz? De tu propia mente no examinada. Leer psicología humana es como aprender a traducir un idioma que siempre estuvo allí pero que nunca entendiste. Empiezas a reconocer que tu enojo no aparece de la nada, sino que se dispara cuando alguien toca una herida vieja. Empiezas a comprender que tu necesidad de aprobación no es amor, sino la sombra de un rechazo que viviste hace años. Empiezas a darte cuenta de que el miedo que sientes antes de un reto no es miedo al reto en sí, sino al recuerdo de una caída pasada que aún no sanaste. Y lo más revelador es que descubres que no estás solo. Lo que creías una debilidad personal es, en realidad, parte del funcionamiento humano. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero aquí surge algo importante, no basta con leer, hay que atreverse a mirar con crudeza. La psicología no es un consuelo, es una confrontación. Cuando te acercas a ella con sinceridad, te muestra que gran parte de tu sufrimiento es autocreado. No porque lo quieras, sino porque lo permites al no reconocerlo. Alguien que estudia la mente humana empieza a ver que la vida no le pasa de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Que la forma en que interpreta lo que ocurre es más determinante que lo que ocurre en sí mismo. Ese es el despertar que muy pocos aceptan,
porque aceptar esto significa asumir responsabilidad total por tu vida. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has culpado al mundo por tu dolor? A tus padres, a tu pareja, a tus amigos, a tu jefe, a la sociedad. ¿Y cuántas veces te has detenido a observar cómo tu mente transformaba esas experiencias en cadenas mucho más pesadas de lo que realmente eran? El mundo externo te hiere, sí, pero es tu mente la que convierte esa herida en una cicatriz que nunca deja de sangrar. Comprender esto es el inicio de la libertad, porque entonces ya no vives reaccionando como un esclavo, sino respondiendo como un dueño. El estudio de la psicología humana también te revela la dualidad que habita en ti. Hay una parte consciente, la que habla, la que planea, la que cree que decide, y hay una parte inconsciente, mucho más poderosa, que empuja desde las sombras. La mayoría nunca se atreve a entrar en esa segunda parte porque da miedo. Es allí donde están los recuerdos reprimidos, los deseos prohibidos, los miedos que nunca confesaste. Pero si no entras allí, si no aprendes a leer esa parte, vivirás siempre dirigido por ella, como un títere que cree mover sus hilos, cuando en realidad los hilos lo mueven a él. Quien lee psicología humana aprende a observarse como si se tratara de otro. Aprende a detenerse antes de reaccionar, a preguntarse, ¿de dónde viene esto que siento? ¿Es mío o lo heredé? ¿Es real o es solo un eco de algo pasado? Esa práctica de autoanálisis es un ejercicio de poder, porque el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en controlar la propia mente. Y ese control no se logra con represión, sino con entendimiento. Cuando entiendes, ya no peleas contra ti mismo, te reconcilias. Y cuando te reconcilias, la vida cambia de raíz. Imagina ahora la diferencia entre dos personas, una que nunca ha leído nada sobre la mente y otra que ha dedicado tiempo a explorarla. La primera vive atrapada en un círculo de emociones que no comprende. Se enfurece y no sabe por qué. Se entristece y piensa que es el mundo el que le causa la tristeza. Persigue metas que no le llenan y cuando las alcanza sigue sintiéndose vacío. La segunda, en cambio, ha aprendido a mirar dentro. Sabe reconocer cuando su enojo es una máscara de miedo. Sabe distinguir cuando su deseo es auténtico y cuando es un intento de llenar un vacío. Y sobre todo, sabe que no necesita reaccionar ante todo lo que siente, porque entiende de dónde viene. Esa diferencia es la frontera entre vivir como esclavo o vivir como dueño. El conocimiento psicológico no te convierte en un ser frío o distante. Al contrario, te hace más humano, porque empiezas a comprender también a los demás. Dejas de juzgar tan rápido. Entiendes que la persona que grita probablemente está escondiendo dolor, que la que manipula tal vez aprendió desde pequeña que era la única forma de ser escuchada, que la que se aísla quizás teme volver a ser herida. Este entendimiento no significa justificar, significa ver más profundo, y cuando ves más profundo, ya no reaccionas con rabia o con miedo, sino con claridad. Muchos tienen miedo de estudiar psicología porque creen que es un laberinto sin salida. Pero el laberinto siempre estuvo allí. La diferencia es que quien lo estudia aprende a caminarlo, mientras que quien lo ignora se pierde eternamente en él. Leer psicología humana no te garantiza que dejarás de sufrir, pero sí te asegura que entenderás por qué sufres. Y ese entendimiento ya cambia todo. Porque cuando entiendes, puedes transformar. Lo que antes era un muro se convierte en un puente. Lo que antes era una cadena se convierte en una llave. Lo que antes era oscuridad se convierte en claridad. La pregunta inicial vuelve a resonar. ¿Cómo puedes enfrentarte a los demás si ni siquiera entiendes tus propios impulsos? La respuesta, ahora, es evidente. No puedes. Y esa es la razón por la cual la mayoría vive atrapada en luchas interminables con el mundo, porque luchan contra sombras externas cuando deberían empezar por iluminar sus propias sombras internas. El día en que decides abrir un libro de psicología y leerlo no como teoría, sino como espejo, ese día comienzas la verdadera batalla, la de conocerte a ti mismo. Y quien se conoce a sí mismo ya no teme a nada ni a nadie, porque comprende que el mayor enemigo fue siempre interno. Ahora, piensa en esto, ¿cuántas veces has sido manipulado sin saberlo? Es una pregunta incómoda, porque la mayoría de las personas no quiere admitir que ha sido movida como una marioneta. Creemos que decidimos libremente, que elegimos con la fuerza de nuestra voluntad, que nada ni nadie puede influirnos. Sin embargo,
Basta mirar con atención para descubrir que cada día somos empujados, seducidos o controlados por fuerzas invisibles que operan en nuestra mente. Un anuncio que aparece justo cuando estás vulnerable, una palabra dicha con precisión quirúrgica que hace que cedas en una discusión, una mirada calculada que te obliga a callar, una pausa cargada de silencio que te hace sentir que debes llenar el vacío con una confesión. Todo eso no es casualidad, es psicología aplicada. Es el dominio de quienes saben cómo funciona la mente humana. Leer psicología es como aprender a ver los hilos que antes eran invisibles. Descubres que nada es inocente, que incluso los gestos más pequeños pueden estar cargados de intención. El vendedor que sonríe y se inclina hacia ti no lo hace porque seas especial, sino porque sabe que su postura y su tono generan confianza. El político que repite las mismas palabras una y otra vez no lo hace porque no tenga vocabulario, sino porque entiende que la repetición graba ideas en tu subconsciente. El amigo que te hace sentir culpable cuando dices no lo hace por accidente, lo hace porque aprendió a manipular a través de la emoción. Todo eso ocurre cada día y si no conoces el lenguaje de la mente, eres una presa fácil. Pero aquí viene lo más revelador. Cuando lees psicología no solo aprendes a detectar esos hilos, aprendes a cortarlos. Te das cuenta de que nadie tiene poder sobre ti sin tu permiso. Te das cuenta de que la palabra que te hacía sentir débil solo funciona si aceptas su interpretación. Te das cuenta de que la mirada que antes te intimidaba ahora no tiene fuerza, porque sabes que la intimidación solo existe cuando le das valor. Empiezas a recuperar tu libertad, porque entiendes cómo funciona la maquinaria de la manipulación. El ser humano se mueve por emociones más que por lógica. Ese es el principio que la mayoría desconoce y por eso cae una y otra vez en las mismas trampas. Creemos que decidimos con la mente fría, pero la realidad es que compramos por deseo, cedemos por miedo, obedecemos por culpa, nos entregamos por necesidad de aprobación. Quien estudia psicología aprende a identificar estos motores ocultos. Aprende que detrás de cada palabra hay un intento de despertar una emoción y que si controlas tu emoción, controlas la situación. Cuando sabes esto, ya no te dejas arrastrar por la corriente. Imagina por un momento que alguien intenta manipularte con halagos. Antes, tal vez te sentías especial y te abrías sin resistencia. Pero después de leer sobre cómo funciona la mente, entiendes que los halagos son una herramienta de persuasión tan antigua como efectiva. Entonces, en lugar de inflarte, te mantienes firme. No rechazas el halago, pero no permites que entre en tu corazón. Y de pronto, el manipulador pierde su poder. O imagina que alguien intenta controlarte a través de la culpa. Si me quisieras de verdad, ¿harías esto por mí? ¿Antes te hubiera rendido? Habrías actuado desde el miedo a perder su cariño. Ahora, con el conocimiento, reconoces la técnica, la miras con calma y respondes desde la claridad. Y al hacerlo, demuestras que nadie puede gobernarte con cadenas emocionales. La psicología humana también te enseña a ver cómo el mundo entero está diseñado para moldear tu mente. La publicidad, el marketing, la política, la religión, las relaciones personales. Todos usan principios psicológicos para influirte, desde el color de un logotipo que despierta confianza hasta la forma en que alguien estructura una frase para sembrar duda en ti. Nada es neutral. Pero en lugar de sentirte paranoico, cuando entiendes la psicología sientes poder, porque ya no eres un espectador pasivo, eres un observador activo. Ya no eres presa, eres cazador. Sabes que el mundo te habla en códigos invisibles y ahora puedes leerlos. Pero hay algo aún más poderoso, no solo cortas los hilos, sino que, si lo deseas, puedes moverlos. Esto no significa volverte cruel o manipulador, sino comprender que el mismo conocimiento que te libera puede usarse para influir en los demás. Porque si conoces lo que motiva a las personas, puedes guiarlas. Si entiendes lo que temen, puedes calmarlas. Si sabes lo que desean, puedes mostrarles el camino. Esta capacidad es peligrosa si se usa con maldad, pero es transformadora si se usa con sabiduría. Algunas personas creen que la psicología es un juego de teoría, un conjunto de términos complicados que solo sirven en aulas universitarias. La verdad es que es una herramienta diaria de poder. El que sabe cómo funciona la mente tiene ventaja en cualquier lugar, en la negociación, en el amor, en la amistad, en la guerra. Porque mientras otros actúan a ciegas,
Tú actúas con visión. Mientras ellos reaccionan, tú respondes. Mientras ellos se dejan arrastrar, tú eliges. Ese es el verdadero dominio, no el dominio visible, forzado, sino el invisible, silencioso, que hace que los demás caminen hacia donde tú ya sabías que irían. Leer psicología humana también te hace consciente de que tú mismo has manipulado sin querer. Cuando buscabas cariño, cuando tratabas de ganar un favor, cuando querías evitar un conflicto, usaste palabras, gestos o silencios que dirigieron al otro. Comprender esto te da humildad. Te muestra que la manipulación no siempre es maldad, a veces es un reflejo de nuestra vulnerabilidad. Pero también te enseña que el límite está en la intención. Manipular para dominar destruye, manipular para guiar construye. Y aquí es donde el conocimiento se convierte en sabiduría. La libertad no se gana ignorando la psicología, se gana dominándola. Porque la mente humana es como un océano. Si no sabes nadar, te hundes. Si aprendes a moverte, puedes llegar a cualquier lugar. El que no conoce este océano vive arrastrado por las olas de la emoción, por las corrientes de la opinión ajena, por las tormentas de la culpa. El que lo estudia se convierte en navegante. No controla el mar, pero controla su barco. Y esa diferencia es la que separa a los que se ahogan de los que llegan a puerto. El conocimiento psicológico no solo es escudo, también es espada. Escudo porque protege de quienes intentan usar la mente contra ti. Espada porque te permite cortar las mentiras, atravesar la manipulación, destruir las trampas invisibles. Pero como toda arma, depende de quien la use. El sabio la usa para defender, el egoísta para dominar, el ignorante para herirse a sí mismo. Tú decides qué hacer con ella. Piensa de nuevo en esas veces en que cediste, en que actuaste contra ti, en que entregaste tu poder. Ahora imagina haber tenido la claridad para reconocer lo que estaba ocurriendo en tu mente en ese instante. ¿Habrías decidido lo mismo? La respuesta casi siempre es no. Y esa es la promesa de leer psicología. Darte la claridad que antes no tenías. No garantiza que siempre elijas lo mejor, pero sí te da la capacidad de ver lo que antes estaba oculto. Y a veces, ver ya es suficiente para cambiarlo todo. El conocimiento de la mente también destruye la ilusión de que somos libres cuando en realidad somos esclavos de impulsos. Te muestra que detrás de tu deseo de comprar algo hay una técnica de marketing, que detrás de tu miedo a perder a alguien hay un patrón de apego, que detrás de tu inseguridad hay un recuerdo infantil no resuelto. Al entender esto, ya no vives engañado. Y aunque la verdad a veces duele, siempre libera. Porque la peor prisión es la inconsciencia. Por eso, estudiar psicología no se trata de acumular información, sino de ganar libertad. Porque cuando entiendes cómo y por qué funcionas como funcionas, tienes la opción de elegir. Y la opción de elegir es la definición más pura de poder. Ya no eres un ser arrastrado por fuerzas invisibles, eres un ser que decide. Y aquí está la paradoja. El conocimiento que te protege de los demás también te protege de ti mismo. Porque muchas veces el peor manipulador no es el mundo, eres tú. Tu mente crea excusas para no avanzar, inventa miedos para no arriesgarse, fabrica historias para no enfrentar la verdad. Aprender psicología te da el poder de detectar esas trampas internas y desarmarlas. Y cuando lo haces, te liberas no solo de los demás, sino de ti mismo. La razón final por la que debes leer psicología humana es simple: nadie puede esconderse de ti cuando sabes cómo leerlos. Esta idea parece exagerada, pero es una verdad silenciosa que transforma para siempre tu forma de mirar al mundo. Cuando empiezas a comprender la mente, descubres que el lenguaje no es lo que sale de la boca, sino lo que se oculta detrás de cada gesto, de cada pausa, de cada microexpresión. Las palabras son máscaras, el cuerpo, en cambio, no sabe mentir. Y allí es donde la psicología abre tus ojos, te enseña a ver lo que los demás intentan ocultar, te muestra que el silencio grita, que la mirada delata, que incluso un parpadeo puede revelar más que un discurso completo. Imagina que alguien se sienta frente a ti y empieza a contarte una historia. Sus palabras fluyen con aparente seguridad, pero sus manos tiemblan ligeramente, su respiración se acelera, su mirada se desvía en los momentos clave. Antes, tal vez no lo notabas, ahora, lo ves todo. Y esa visión te otorga un poder silencioso, porque comprendes que las personas siempre revelan lo que intentan esconder. No porque quieran,
sino porque la mente humana no puede sostener la mentira perfecta por mucho tiempo. La psicología te da las llaves para leer ese libro abierto que todos llevan en su rostro, y de pronto, el mundo deja de ser un misterio. La gente que antes te confundía ahora te resulta transparente. ¿Entiendes cuando alguien está nervioso aunque sonría? ¿Cuando alguien oculta rabia aunque guarde silencio? Cuando alguien finge amor aunque sus ojos griten distancia. Esa claridad cambia todo. Porque ya no reaccionas con ingenuidad, ya no entregas confianza a ciegas, ya no das tu corazón sin mirar. Empiezas a vivir con ojos despiertos. Y vivir con ojos despiertos es la esencia del verdadero poder. Pero la psicología no solo te da poder sobre los demás, te da poder sobre ti mismo. Y este es el punto más importante. Porque no sirve de nada leer al mundo si no eres capaz de leerte a ti. El conocimiento de la mente es un espejo cruel y honesto que te muestra lo que intentas negar. Descubres tus propios gestos de inseguridad, reconoces tus propias máscaras, entiendes cómo te engañas a ti mismo para evitar verdades dolorosas. Y aunque esa confrontación puede parecer insoportable, es el inicio de la libertad. Porque nadie puede manipular a quien ya no se miente a sí mismo. Míralo así. El que ignora la psicología vive como un ciego en un laberinto. Tropieza, se golpea, da vueltas, se desespera, culpa al mundo por no encontrar la salida. El que la estudia en profundidad aprende a ver el mapa. Descubre que las paredes que lo aprisionaban eran en realidad proyecciones de su propia mente. Y cuando lo comprende, deja de golpear muros y empieza a caminar con dirección. Esa es la diferencia entre los que vagan perdidos y los que avanzan firmes. Muchos temen este conocimiento porque creen que les quitará la ilusión. Y es cierto, la psicología arranca muchas ilusiones. Te muestra que el amor ciego casi nunca es amor, sino apego. Te revela que muchas amistades se sostienen no en lealtad, sino en necesidad. Te demuestra que gran parte de tus decisiones no nacieron de la libertad, sino de la presión social, del miedo al rechazo, del deseo de ser aceptado. Sí, es un golpe, pero ese golpe es purificador. Porque al perder las ilusiones falsas, te quedas con la verdad cruda. Y la verdad, aunque duela, es siempre el terreno más firme sobre el cual construir. El mundo se vuelve un libro abierto porque ya no te quedas en la superficie. Ves lo que la mayoría no ve porque te has entrenado a mirar debajo. Y esta mirada profunda no solo evita que seas engañado, sino que te convierte en alguien capaz de guiar. Porque cuando ves lo que mueve a las personas, sabes cómo acompañarlas, cómo apoyarlas, cómo detenerlas si es necesario. El conocimiento de la mente es, en ese sentido, un arma de doble filo. Puede ser usado para dominar y someter, o para sanar y liberar. Y la diferencia está en la intención de quien lo sostiene. Imagina que observas a alguien que aparenta fortaleza. Su postura erguida, su tono firme, sus palabras seguras. A primera vista, cualquiera creería que es invulnerable. Pero tú, que has leído la mente, notas las grietas, un parpadeo demasiado rápido, una tensión en la mandíbula, un cambio sutil en el ritmo de su respiración. Y entiendes que esa fortaleza es solo una armadura, que debajo hay miedo, hay dolor, hay fragilidad. Esa visión no la usas para herirlo, sino para comprenderlo. Porque a veces lo que una persona más necesita no es que le demuestres su mentira, sino que le des el espacio para bajarse la máscara. Ese es el tipo de poder silencioso que transforma relaciones, porque ya no te mueves por apariencias, sino por realidades. Pero también debes entender algo: leer psicología no significa convertirte en un juez implacable que lo analiza todo. Significa convertirte en un observador sereno, alguien que no necesita apresurarse a reaccionar porque comprende lo que ocurre. Esa serenidad es lo que distingue al sabio del impulsivo. Porque el impulsivo responde al fuego del momento, mientras que el sabio responde desde la claridad de haber visto el origen del fuego. Y esa claridad no se compra, no se finge, se cultiva con el estudio profundo de la mente. La psicología humana también te recuerda algo que solemos olvidar: todos estamos luchando batallas invisibles. Cuando ves a alguien comportarse con agresividad, entiendes que muchas veces esa agresividad es un mecanismo de defensa. Cuando ves a alguien inseguro, reconoces que esa inseguridad no es debilidad, sino el eco de heridas pasadas. Este entendimiento no justifica, pero humaniza. Y cuando humanizas, dejas de responder con odio o desprecio y empiezas a responder con firmeza,
pero también con compasión. Esa combinación es la esencia del estoicismo, firmeza en tu centro, pero comprensión hacia el otro. Con el tiempo, leer psicología se convierte en un hábito que ya no puedes abandonar. Empiezas a escuchar las conversaciones de otra manera. No solo oyes lo que dicen, sino lo que no dicen. Observas las reacciones más pequeñas. Analizas los patrones que se repiten. Y esa habilidad se vuelve una segunda piel. No la usas para presumir ni para controlar, sino para caminar con ojos abiertos en un mundo donde la mayoría camina dormida. Y en esa vigilia silenciosa encuentras la verdadera fuerza. La libertad de la mente no llega con dinero, ni con poder, ni con reconocimiento, llega con comprensión. Y la psicología humana es el camino hacia esa comprensión. Porque cuando entiendes cómo piensas, por qué sientes lo que sientes y cómo actúan los demás, ya no te sorprendes, ya no te quiebras, ya no te pierdes. Te conviertes en alguien difícil de manipular, imposible de someter, porque tu fortaleza no está en lo externo, sino en la claridad interna. Y ahí está la verdad final. Comprender la mente humana no solo te da poder sobre otros, te da poder sobre ti mismo. Y ese poder, aunque invisible, es el más sólido de todos. Porque el control sobre los demás puede perderse en un instante, pero el control sobre ti permanece mientras respires. Ese dominio interno es lo que diferencia a quienes reaccionan sin rumbo de quienes caminan con propósito. Y en ese dominio silencioso está la esencia de la libertad. Recuerda que el mundo siempre mostrará su rostro verdadero a quien sabe mirar. Que las personas, incluso cuando intentan ocultarse, siempre revelan lo que llevan dentro. Que la vida entera es un diálogo psicológico entre lo que mostramos y lo que escondemos. Y quien aprende a leer ese diálogo ya no necesita adivinar el futuro, porque entiende el presente con absoluta claridad. El estudio de la mente no termina nunca. No hay un punto en el que digas, ya sé todo. Siempre habrá más capas, más profundidades, más sombras que explorar. Pero cada paso en ese camino te da más firmeza, más claridad, más poder. Y al final, cuando mires hacia atrás, comprenderás que leer psicología humana no fue solo una elección intelectual, sino una decisión de vida. Porque te permitió vivir despierto, libre de cadenas invisibles, dueño de ti mismo. Y esa, en esencia, es la mayor conquista que un ser humano puede lograr.